Gloria a Dios, los saludo en el nombre de Cristo, deseando de que Dios alumbre el entendimiento del creyente para que pueda entender cada día más la esperanza a la que Él nos ha llamado. Quería hablar concretamente de un tema que está en el Evangelio de Juan, y es ese evento donde Cristo se encuentra con la mujer samaritana. Está en el capítulo 4, y me voy a referir concretamente a un pasaje que es donde Cristo le dice a la mujer samaritana, porque brevemente esta mujer iba continuamente a sacar agua del pozo. Y esto es un problema esto, porque cuando el agua se termina hay que de nuevo ir al pozo a sacar agua. Ahora, Cristo le dice en el versículo 20, la mujer habla y dice: nuestros padres adoraron en este monte, y vosotros decís que en Jerusalén es el lugar donde se debe adorar. Jesús le dijo: mujer, créeme que la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos, porque la salvación viene de los judíos. Mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu, y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Son dos visiones acerca de la adoración y de la fuente del agua. Una es la visión de la mujer samaritana y otra es la visión de Cristo. Lo que se describe aquí es esa especie de adoración, de veneración a lo que es la parte tangible, o sea, la estructura. En otras palabras, las cuatro paredes. Cuando el creyente no entiende, y esto es un problema que está muy extendido dentro de lo que es el mundo cristiano. La veneración a las cuatro paredes, como que parece que Dios está encerrado entre cuatro paredes, y el creyente tiene que ir a las cuatro paredes para llenarse de agua, ¿no? Para llenar él. Y Cristo lo que le dice a la mujer samaritana es que los que crean en Él tendrán el pozo de agua adentro de sí mismos. Son dos visiones diferentes, porque esa sabe que esas cuatro paredes tienen nombre, y el nombre de esas cuatro paredes se llaman pobre, miserable, ciego y desnudo. Ese es el nombre de las cuatro paredes, y la gente que en sus distintas modalidades que tratan de encontrarse con Dios, los que tienen este problema, que todavía no han entendido lo que es el pozo de agua, son templo dependientes de esas cuatro paredes, y esas cuatro paredes tienen nombre, y el nombre son esos cuatro nombres. Si usted quiere ver cómo se llaman el nombre de las cuatro paredes, tiene que ir al libro de Apocalipsis, en el mensaje de la Odisea, y ahí usted va a ver el nombre de las cuatro paredes. Como que la adoración, la solución está en el templo, en la estructura. Mire, la ciudad de Dios son los creyentes. Los creyentes son la ciudad de Dios. Cuando usted entiende de que el pozo de agua lo tiene adentro de sí mismo, dentro suyo, usted entiende de que la ciudad de Jehová es usted mismo. Usted mismo es esa ciudad. Algunos piensan que la Nueva Jerusalén va a bajar como si fuese una especie
de nave espacial que va a descender del cielo y como una ciudad, y no entienden de que esa ciudad que va a descender del cielo, si es que no descendió ya, es un tema de interpretación también, pero esa ciudad que desciende del cielo, que se habla en el libro de Apocalipsis, es el creyente, son los creyentes, el cuerpo de Cristo. Es una realidad que muchos no entienden esto. Y la salvación viene de los judíos. ¿Y quiénes son los judíos? ¿Quiénes son? Vamos a ver cómo es que, ya lo había explicado esto, pero esa adoración hacia esa nación que está en el Medio Oriente, porque muchos creyentes adoran eso como que si, oh, el Israel de Dios, ¿no? Y miran a esa nación que fue fundada en el año 1948, y ya lo había explicado. Es un problema que hay en las iglesias, un problema que viene de hace mucho tiempo atrás. El Israel de Dios son los creyentes, es el cuerpo de Cristo, de todo pueblo, tribu, lengua, nación. No es que el creyente es añadido a Israel, porque si eso fuese así, nosotros tendríamos que adoptar ciertas liturgias de lo que es en lo referente a lo físico, y no es así. Israel, el verdadero Israel, el que siempre estuvo conectado con Dios, porque no todos los que descienden de Abraham son hijos de Israel, pero ese núcleo que siempre estuvo adherido a Dios, que siempre estuvo añadido a lo que es la raíz y el tronco, ese es el verdadero Israel. Independientemente de si era judío o no era judío en la carne. Lo que está añadido a ese tronco central que es Cristo, eso es Israel. Entonces, esa adoración hacia la nación de Israel, que mucha gente tiene, porque no entendió lo que es el Israel de Dios. Y tenemos que entender la diferencia entre lo que es una sinagoga, más allá del nombre que se le da al templo de los judíos en la carne, que se le llama sinagoga. Pero bíblicamente, sinagoga se le llama al lugar de reunión. En cambio, la palabra congregación, iglesia, es el mismo cuerpo de Cristo. La congregación puede estar dentro de la sinagoga o afuera. Eso es indistinto. Pero tenemos que entender cuál es la diferencia entre sinagoga, lugar de reunión, e iglesia, congregación. El Israel de Dios es la congregación, no la sinagoga. Porque si no, todo lo que estaría dentro de la sinagoga sería Israel de Dios, y no es así. Usted puede colocar cualquier cosa dentro de lo que es la sinagoga, y a eso le titularía el Israel de Dios, y no es así. Son cosas diferentes. Por eso en el pasaje de Filadelfia, él habla en el versículo 9 y dice: y aquí yo entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. Y aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado. Los que dicen ser judíos y no lo son. Repito, no todo lo que está dentro de un templo se le debe denominar judío. El verdadero pueblo judío es el Israel de Dios, así es como está escrito. Y en el libro de Isaías tenemos en el capítulo 60, versículo 14, y dice: y vendrán a ti humillados los hijos de los que te afligieron, y a las pisadas de tus pies se encorvarán todos los que te escarnecían, y te llamarán ciudad de Jehová, Sión del Santo de Israel. La diferencia entre el lugar de reunión y la congregación. Dentro de la sinagoga, Dios puede tener pueblo. Y afuera también, por supuesto. Entonces,
En esta diversidad de sinagogas que existen dentro del mundo cristiano, Dios tiene pueblo que todavía no ha entendido a la esperanza que Él nos llamó. Tienen que entender de que esas aguas de las que Cristo le habla aquí en el libro de Juan, no están en un lugar, sino que están dentro del creyente mismo, porque Cristo hizo posible eso. Tenemos que entender la diferencia entre una cosa y la otra. Como cristiano evangélico que he sido en tanto tiempo, personalmente yo no había entendido esto. Y me pongo en el lugar de un evangélico, o de un adventista, o de la denominación que sea, y es difícil entender esto. Hasta que Cristo no te abre la mente y te hace entender qué es realmente su evangelio, uno no lo puede entender, porque uno sigue aferrado a lo que es los lineamientos de su propia institución, y es complicado entender con la mente todo esto. Por eso es necesario que Él nos pase colirio por los ojos para que podamos ver, y para que Él alumbre nuestra mente, y para que podamos entender el Evangelio de Cristo. Porque solamente Cristo es el que tiene el Evangelio verdadero.